Dios le bendiga, bienvenido a la Biblia en un año, día número 200. Estamos en Segunda de Crónicas y vamos a estar considerando en el día de hoy los capítulos 27, 28 y 29. El capítulo 27 contiene la historia del reinado de Jotam, hijo de Usías. Jotam es mencionado brevemente al final del capítulo 15 de Segunda de Reyes, y su mención en este capítulo tampoco es muy extenso. En semejanza al relato del reinado de Jotam en Segunda de Reyes, noten que el verso 2 indica que Jotam hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a los hechos de su padre Usías. Esto nos indica que Usías tal vez se haya arrepentido de sus acciones en el santuario. Noten también que el verso 2 menciona explícitamente que Jotam no entró en el santuario. Este capítulo añade a nuestro entendimiento del reinado de Jotam, yendo más allá de la construcción de la puerta mayor del templo, a decirnos que construyó extensamente sobre el muro de Jerusalén. Varias etapas de las múltiples construcciones y destrucciones del muro de Jerusalén aún son visibles hasta el día de hoy. También edificó ciudades en los montes, los cuales utilizaban la geografía para defensa natural, y también torres, los cuales se utilizaban para las guarniciones de tropas, como también para almacenar armas. El verso 5 explica que tuvo guerra contra los amonitas y fue victorioso, haciéndolos tributarios de Judá y volviendo ingresos a la economía, cuales se perdieron en la liberación de los edomitas y Libna en 2 de Crónicas 21 bajo el rey Joram. Noten la referencia al libro de los reyes y la asunción de que el libro de los reyes incluiría mayor detalle sobre el reinado de Jotam, aunque no es cierto. Crónicas incluye mayor detalle. El capítulo termina con la muerte y sepultura de Jotam en la ciudad de David junto con sus padres, indicando el sepulcro de los reyes. El capítulo 28 describe el reinado de Acaz, hijo de Jotam. En semejanza al relato de Segunda de Reyes 16, este capítulo nos habla con transparencia acerca de la maldad de Acaz, sirviendo a los Baales y hasta haciendo pasar a sus hijos por el fuego, indicando servicio cultico a Asera o hasta Moloch. Lo que se añade en este capítulo son los detalles sobre la entrega de Judá en manos de los sirios y a Israel en los versos 5 al 15. Deben recordar que Peca, rey de Israel, era actualmente tributario de Siria y por lo tanto se confió de la ayuda de Siria en guerra contra Judá. En este capítulo se nos menciona la invasión de Judá por Israel, en la cual Peca y su ejército mataron a 120,000 de los hombres de Judá en un solo día. Noten entre estos un hijo del rey y su mayordomo, y el segundo en mando detrás del rey. Los versos 8 al 15 tratan acerca de 200,000 cautivos que llevaron los de Israel de entre los habitantes de Judá. Noten las palabras del profeta Obed en los versos 9 al 11. En respuesta a sus palabras, unos hombres temerosos de Dios de Efraín resisten la traída de cautivos hacia su tierra, con tanto de que la ira de Jehová no se encendiera contra ellos y contra su tierra. En vez de recibir a los cautivos como esclavos, lo tratan benignamente, vistiendo a los desnudos con ropas del mismo botín, alimentándolos y preparándolos para el camino de regreso por camino de Jericó. Dejan a los cautivos en Jericó y regresan a su tierra. El verso 16 vuelve a tomar la historia en el mismo lugar que el capítulo 16 de Segunda de Reyes, en donde Acaz acude a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, para ayuda contra los ataques de los sirios, Israel, los edomitas y los filisteos. Este capítulo incluye mayor detalle sobre el asunto con Tiglat-Pileser, dando a entender que Tiglat-Pileser actualmente no le ayudó, a pesar de que despojó la casa de Jehová y la casa real para ofrecer el presente a Tiglat-Pileser. En lo que el verso 20 parece ser una invasión de Tiglat-Pileser de Judá, el libro de los reyes atribuye el socorro de Judá por Tiglat-Pileser. Sin embargo, resultó en Judá siendo tributario de Asiria. Leeremos en el libro de Isaías que el profeta le amonesta a no entregarse al rey de Asiria, pero Acaz no le hace caso. Tiglat-Pileser hace a Judá un tributario de Asiria y Acaz viaja hasta Damasco para ofrecer sacrificios a los dioses de Siria, cuales supuestamente atribuyeron a la destrucción de Israel, sin saber que serían la ruina de Judá también.
El libro de Segunda de Reyes menciona que Acaz vio un altar mientras estuvo en Damasco, el cual mandó a replicar en los atrios del templo de Salomón, de en donde quitó el mal de bronce. Este capítulo menciona la construcción de varios altares y lugares altos en contra de Jehová. Acaz muere y es sepultado en la ciudad de Jerusalén. Noten en este instante que no es llamado la ciudad de David, pero no es sepultado en el sepulcro de los reyes. Ezequías, su hijo, reina en su lugar. El capítulo 29 introduce el reinado de Ezequías, quien probablemente es uno de los mejores reyes de Judá en sus últimos años. Deben notar en el verso 3 que Ezequías de inmediato abre el templo de Jehová y hace reparaciones durante su primer año. También deben haber notado que la madre de Ezequías era hija de un sacerdote llamado Zacarías. En los versos 5 al 11, Ezequías le habla a los levitas y sacerdotes convocados al templo. Noten sus palabras conectando las desgracias de Judá al abandono de los caminos de Jehová. Ezequías no ocultó que los hechos de su padre y la generación previa habían atribuidos a la destrucción y vergüenza de Judá. En el verso 11, Ezequías anima a los levitas a tomar su lugar en el templo conforme al mandato de Jehová en la ley. Los versos 12 al 15 menciona los levitas de las distintas familias, cuales se consagraron para entrar al templo, para limpiarlo y hacer las reparaciones necesarias. Deben notar que hay levitas de las tres familias principales, Coat, Merari y Gersón. Entre ellos se mencionan también las familias de Asaf, Emán y Jedutún, quienes eran los directores del coro y los músicos. Noten en el verso 16 que sacaron toda inmundicia del templo hacia el atrio del templo, de donde otros los tomaron y los llevaron al torrente de Cedrón. El valle de Cedrón queda entre Jerusalén y el monte de los Olivos. Es el mismo lugar en donde Josías rompería los ídolos y las imágenes vueltas a poner en el templo por Manasés. Noten el tiempo de la purificación de los sacerdotes, 8 días comenzando con el primer día del primer mes. Luego la santificación del templo, 8 días comenzando con el 9º día. La santificación del templo termina 2 días luego de la Pascua, cual acontecía entre el día 14 y el día 15 del primer mes. Parece indicar que no se estuviera celebrando la Pascua durante todo el reinado de Acaz. En los versos 20 al 24 se describen los sacrificios de expiación por el templo, por el sacerdocio y por el pueblo. Noten los novillos, cuales eran utilizados para la expiación. Conforme a la ley de Moisés, se supone que usaran becerros o novillos para la expiación del sacerdocio, como también para la expiación del pueblo. El sacerdocio cumple con esto a un 7º grado, ofreciendo 7 novillos por los pecados de Judá. Noten la mención en los versos 25 y 26 de los músicos y cantores conforme al mandato de David. Ezequías vuelve a implementar el orden de los cantores y músicos. Noten que el holocausto de Ezequías es ofrecido con alabanza y música delante de Jehová. Deben notar en el verso 30 la mención de Asaf como vidente, aparte de ser salmista. El capítulo termina con las ofrendas y holocaustos del pueblo. Deben notar en el verso 34 que los sacerdotes eran pocos para el servicio del altar y los levitas tuvieron que ayudarle. Esta separación o distinción entre los sacerdotes y los levitas debe ser de interés. En este instante, los levitas son mencionados como la orden de cantores y músicos, mientras que los sacerdotes describen 2 tipos de sirvientes del altar. Primeramente, la orden de Aarón, de los cuales era el sumo sacerdote. Segundo, los siervos de Salomón, quienes fueron responsables de la construcción del templo, sus ancestros al menos, quienes permanecieron en el servicio del templo desde su construcción. El profeta Ezequiel amonesta a Judá en cuanto al servicio de estos hombres en el templo. El capítulo termina con la alegría de Ezequías y todo el pueblo por la rapidez de la obra en el templo. Estos han sido los capítulos 27, 28 y 29 de Segunda de Crónicas. Espero el video les sea de provecho y nos veremos por esta parte otra vez mañana. Dios me los bendiga, Dios le guarde.